situación correspondiente a los CDIs y ludotecas, evidentemente diligencia que se llevó a cabo el 18 de febrero de 2022, y en dicha diligencia claramente fue fijada por parte de la Fiscalía Décima y acudimos, incluso yo estuve acompañando al doctor Carlos Caicedo en dicha diligencia de interrogatorio, respondiendo a las preguntas y las inquietudes de los fiscales de apoyo del fiscal décimo delegado ante la Corte de ese momento. Así que manifestar que Carlos Caicedo es una persona que puede huir del país por los procesos que tiene, pues realmente, repito, es algo insólito. Tanto así porque incluso sin tener restricción de salir del país, la Fiscalía anunció del 13 de febrero de 2023 estas 3 imputaciones simultáneas en un comunicado de prensa público, que evidentemente fue a todos los medios de comunicación, informó que contra Carlos Caicedo iba a imputar 3 delitos, reitero, vulnerando el principio de unidad procesal, y ahí anuncia la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Exactamente el comunicado dice: para la Fiscalía la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares en el entendido de que el individuo es gobernador actual y por tanto jefe administrativo y contractual y principal ordenador del gasto, y cuenta los casos cuáles son. Si realmente el señor magistrado Carlos Caicedo quisiera huir del país, pues claramente lo hubiera hecho, no solamente porque tuvo un proceso por 20 años por estos delitos graves contra los derechos humanos, sino porque adicionalmente se estaba enfrentando a lo que estamos hoy, a lo que vivimos hace 8 días, cuando el magistrado Dagoberto Hernández decidió no imponer medidas de aseguramiento, y a lo que nos enfrentaremos mañana, señor magistrado, en el despacho del doctor Carlos Tamayo, también magistrado ante el tribunal, por otra de las imputaciones de la Fiscalía. Es decir, ante este panorama, y a pesar de que la Fiscalía se lo anunció desde el 13 de febrero de 2023, Carlos Caicedo, a pesar de no tener ningún tipo de restricción de salir del país, no ha salido del mismo. Pero es que adicionalmente a esto, él sufrió otro proceso en su contra, en el cual fue privado de la libertad durante aproximadamente casi 5 años, un proceso por un supuesto peculado cuando era rector de la Universidad del Magdalena, y allí, bajo la égida de la Ley 600 de 2000, la misma Fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria, la cual tuvo que soportar durante casi 5 años sin en ningún día incumplir las disposiciones del juzgado, de la Fiscalía y del IMPEC. Por tanto, se mantuvo en detención domiciliaria por 5 años a pesar de ser inocente. Tanto es así que solamente el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió, decisión que nosotros también aportábamos como elemento material de prueba y en la que se indica que el señor Carlos Caicedo estuvo en detención domiciliaria. Y en esa detención domiciliaria por casi 5 años, lo más relevante es que jamás incumplió su orden o la orden de la justicia de permanecer en su vivienda. Y así lo hizo hasta que fue condenado en primera instancia y solamente el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de todo cargo por ese supuesto peculado. Así que si de pronto existe una persona que pudiera desconfiar de la administración de justicia, que pudiera desconfiar de la eficacia de la Fiscalía y que a pesar de eso permanece aún presto a estos llamados de la justicia y que no ha salido definitivamente del país, ese es Carlos Caicedo. Así que la conclusión es totalmente la contraria a la que hace el fiscal en su argumentación. Carlos Caicedo es proclive a permanecer en Colombia, a permanecer dispuesto a todos los requerimientos de la justicia, a permanecer incluso a las citaciones de la Fiscalía. Es que en esos 188 procesos ya son incontables las cantidades de veces que fue llamado a interrogatorio. En el proceso de derechos humanos tenemos contadas más de 7 veces que rindió versión libre e indagatoria. Entonces, no podemos concluir simplemente por una presunción sin fundamento, como así lo reconoce igualmente, o así lo ha dicho en la línea que nos ha mostrado el Tribunal Superior de Bogotá desde la decisión del 17 de mayo de 2023, se requiere que exista un hecho indicador demostrado para poder decir que esta persona pueda que no comparezca. Y lo que hemos demostrado nosotros a través de los elementos de prueba que le estamos corriendo traslado es que
Carlos Caicedo es una persona que está dispuesta todo el tiempo a acatar las decisiones judiciales, por más injustas que parezcan. Estar 5 años privados de la libertad, así sea en su domicilio, sufrir una sentencia condenatoria y permanecer privado de la libertad en su domicilio y esperar la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá hasta que lo absolviera, no demuestra otra cosa que su voluntad permanente de sometimiento a las decisiones de la Administración de Justicia. Demostrados, pues, como están la falta de necesidad de imposición de medidas de aseguramiento, solo nos resta, señor magistrado, hablar del test de proporcionalidad, el test que la Corte Constitucional viene, sobre el cual la Corte Constitucional viene haciendo énfasis en su desarrollo, como quiera que cada vez que se afectan derechos fundamentales de una persona, en este caso lo que pretende la Fiscalía, la libertad de Carlos Caicedo, pues debemos ocuparnos de esos criterios propios de proporcionalidad, como son la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad en sentido estricto y, para el caso de la privación de la libertad, la urgencia. Y a este respecto, pues tenemos que recordar que la Fiscalía solamente se refirió a 2 de los criterios de este test de proporcionalidad. Habló de la necesidad y la urgencia, y sobre la urgencia expresó que, si bien es cierto, los hechos tuvieron ocurrencia en el año, la investigación tuvo finalización hacia el año 2020, la tardanza en la solicitud de imposición de medida de aseguramiento y de imputación incluso, respondía a la saturación de la entidad. Y que en su criterio eso no significa que esta medida no sea urgente. Y nos preguntamos, señor magistrado, claramente, ¿cómo se debe llevar a cabo esta argumentación frente a la urgencia? En primer lugar, pues la Fiscalía parte de una premisa equivocada, errónea y falsa, y es que el conocimiento del proceso penal no lo tuvo la Fiscalía en el año 2020, sino inició en el año 2017. Y como usted se puede dar cuenta, señor magistrado, este es un caso que se resuelve a través de pura prueba documental. O sea, para el año 2017 se encontraban en la alcaldía de Santa Marta todos los elementos materiales de prueba que en las audiencias preliminares anteriores puso en conocimiento la Fiscalía del magistrado y de la defensa. Y es que, pues, si la Fiscalía consideraba que era urgente la imposición de esa medida de aseguramiento, pues claramente desde el 2017 que recogió todos los elementos materiales de prueba, hubiera podido formular imputación y pedir la medida de aseguramiento. Pero en segundo lugar, tampoco es cierto que la incapacidad organizacional de la Fiscalía haya sido un factor que impactara en la posibilidad de hacer esta solicitud de medida de aseguramiento. Porque antes de que Carlos Caicedo fuera gobernador, ya enfrentó 2 imputaciones. Y esas 2 imputaciones se encuentran en este momento y son los 2 procesos que se encuentran en juicio. Y la pregunta es, ¿por qué en esos 2 procesos que se encuentran en juicio Carlos Caicedo no tiene ninguna medida de aseguramiento? Porque se hizo el mismo análisis frente a la urgencia y se consideró pues que no era urgente privar de la libertad a Carlos Caicedo y ha permanecido en libertad acudiendo a todas las citaciones y, como lo dijo el magistrado Dagoberto Hernández, la regla general es que las personas permanezcan en libertad enfrentando las imputaciones y acusaciones de la Fiscalía, ni más faltaba, pero en el ejercicio del sagrado derecho a la libertad. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Fiscalía consideró que era urgente solicitar medida de aseguramiento, que no era urgente pedir medida de aseguramiento en 2018 sobre esos 2 procesos, que hoy están en la Corte, y considera que si es urgente ahora sobre un proceso cuya evidencia estaba en el 2017, supuestamente la investigación de la Fiscalía termina en 2020 y para ahora sí es urgente? Y sobre todo frente al momento en el que estamos. A Carlos Caicedo, que fue elegido por la comunidad, entre otras cosas paradójicamente, por la comunidad,
que la Fiscalía dice que hay que proteger a través del fin constitucional de protección a la comunidad, lo cual es definitivamente contradictorio. La comunidad elige a Carlos Caicedo para el periodo 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, han transcurrido aproximadamente el 83% de su periodo constitucional. Es decir, faltan 7 meses para que termine su periodo. Ya han transcurrido 41. Entonces, ¿por qué es urgente imponer la medida de aseguramiento ahora si durante 41 meses Carlos Caicedo ha ejercido la labor de gobernador, no tiene ninguna imputación en su contra como gobernador, no existe mucho menos acusación ni juicios en su condición de gobernador, y claramente, como lo hemos venido estableciendo a través de todos los elementos materiales de prueba, ni siquiera está con la capacidad, porque delegó de esa manera la contratación, de ejecutar el gasto público? Entonces, consideramos que en estos últimos 7 meses que faltan, ¿cuál es la urgencia de la imposición de esta medida de aseguramiento en virtud de que Carlos Caicedo resulta siendo gobernador y, a juicio de la Fiscalía por ser gobernador, peligro para la comunidad en virtud de una reincidencia? Entonces, frente a este criterio de urgencia, pues sí consideramos que existe una falla total de argumentación por parte de la Fiscalía, porque lo que sí está demostrado es que ninguno de estos casos de los que ha dicho la Fiscalía han sido imputados o están en acusación ha sido como gobernador, que ya ha transcurrido la mayor parte de su mandato como gobernador y que adicionalmente a eso el tiempo que le falta definitivamente es muy poco para que definitivamente se tenga que desestabilizar el sistema administrativo del departamento del Magdalena a juicio de una urgencia, entre comillas, de un caso sucedido hace aproximadamente 8 años, con hechos de 2015, contratos de 2015, y que ahora aparezca la urgencia de la Fiscalía en la imposición de una medida de aseguramiento. Respecto a la necesidad, pues la Fiscalía hizo una argumentación genérica, indicando genéricamente que otras medidas de aseguramiento no servirían para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales. No explicó por qué razón cada una de las medidas no privativas de la libertad no serían útiles para lograr esos fines constitucionales, como lo exige el Código de Procedimiento Penal. Ni siquiera expuso por qué razón una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, como por ejemplo la prohibición de salir del país, ya que ha dicho que es proclive a salir del país, no sería suficientemente necesaria para conjurar ese supuesto riesgo de no comparecencia. Así que su argumentación fue bastante genérica frente al punto. Y a pesar de que en el punto de juicio de proporcionalidad estricta, es decir, como lo ha indicado la Corte Constitucional, los criterios no solo son que la medida sea adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto, sino que debe explicarse en qué específicamente se basa el operador judicial, o en este caso la Fiscalía, para argumentar por qué es proporcional la privación de la libertad del gobernador Carlos Caicedo. Pues la Fiscalía guardó silencio. Sin embargo, pese a que no deberíamos ni siquiera discutir el tema, pues porque falla en la argumentación frente a la proporcionalidad en sentido estricto, sí nos parece importante hacer una reflexión basado en lo que ha dicho la Corte Constitucional frente específicamente a la proporcionalidad en sentido estricto. Dice en la sentencia 644/2015, el test de proporcionalidad en sentido estricto, el cual permite entrar a evaluar o ponderar si la restricción a los derechos fundamentales que genera la medida cuestionada resulta equivalente a los beneficios que reporta, o si por el contrario, esta resulta desproporcionada al generar una afectación mucho mayor a estos intereses jurídicos de orden superior. En otras palabras, es a partir de este específico modelo de test que resulta posible poner en la balanza los beneficios que tiene una medida o que una medida tiene la virtualidad de reportar y los costos que su obtención representa, de forma que sea posible evidenciar si ésta se encuentra ajustada al ordenamiento superior al ponderar por una relación de costo-beneficio que en general resulta siendo favorable a los intereses constitucionales en controversia. Entonces, cuando la Corte Constitucional fija que es un tema de costo-beneficio,
Pues en el aspecto concreto, hagamos este análisis. Suponiendo que los fines constitucionales, que ya desvirtuamos, resultaran ser ciertos, se estaría ponderando el beneficio de proteger a la comunidad, evitando evitar una eventual fuga y proteger la prueba a través de evitar una obstrucción al proceso. Y de esta manera, pues sería más o menos válido restringir la libertad de Carlos Caicedo. Esto, pues, es un costo en sí mismo. Sin embargo, la Fiscalía, en este caso, no contempló unos costos adicionales que definitivamente hay que tener en cuenta. Si Carlos Caicedo es detenido preventivamente, así sea en su domicilio, no podrá ejercer como gobernador de forma como lo viene haciendo hasta ahora. Y esto claramente tiene dos consecuencias. Así como existe un costo que es la pérdida de la libertad, existe un costo administrativo para el departamento de Magdalena, y es que Carlos Caicedo pues ya no seguirá siendo su gobernador y por tanto la máxima autoridad de ese departamento quedará acéfala, no habrá máxima autoridad y esto genera claramente un problema administrativo muy fuerte, más aún esta recta final de la administración pública. Pero además el costo de defraudar a los electores del señor Carlos Caicedo, quienes pues claramente lo eligieron hasta el 31 de diciembre del año 2023. Y pues esto claramente no significa que no se pueda privar de la libertad a una persona o a un funcionario elegido popularmente, sino que si nosotros miramos en este específico caso del gobernador Carlos Caicedo, cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de su privación de la libertad, tendremos que concluir que definitivamente es, primero, menos urgente, es decir, no existe urgencia. Segundo, no es necesario, de acuerdo a los fines constitucionales. Pero adicionalmente, frente a la proporcionalidad en sentido estricto, no es proporcional que quede privado de la libertad Carlos Caicedo en su domicilio a cuenta de una supuesta protección que ya hemos desmontado, vulnerando con eso la estabilidad de la administración pública de un departamento como el departamento del Magdalena. Ya porque es importante, y así lo hará en su exposición el doctor Caicedo, frente a cuáles son al menos los más importantes logros frente al tema, por ejemplo, de pobreza que tiene el departamento de Magdalena y que básicamente, en lugar de ser recompensados, serán truncados por decisiones como una solicitud de imposición de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía. Entonces, en este caso, a pesar de que ni siquiera se hizo por parte de la Fiscalía el test de proporcionalidad en sentido estricto, pues claramente si lo hacemos nosotros, y seguramente el magistrado sí lo hará, pues claramente tendremos que concluir que ni siquiera es proporcional esta solicitud de la Fiscalía frente a los costos que tendrá esta imposición. Esta restricción de la libertad no solo afecta el derecho individual de Carlos Caicedo a la libre locomoción, no, una decisión así afecta mucho más y por eso es tan delicado y por eso, entre otras cosas, estamos ante el Tribunal Superior de Bogotá y no ante cualquier juez de control de garantías, y es por eso que esta argumentación ha sido definitivamente tan detallada y extensa, porque, reitero, el costo que tendría la imposición de la medida de aseguramiento supera claramente el beneficio de la misma. Así entonces, señor magistrado, pues ya para concluir, la solicitud que tiene la defensa es que se desestime totalmente la solicitud de imposición de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte por no cumplir, en primer lugar, con la carga probatoria de inferencia razonable de autoría sobre ninguno de los delitos imputados y, de otra parte, menos cumplir con las exigencias indiciarias que implica hacer un pronóstico de peligro, bien sea para la comunidad o peligro de fuga o peligro a la prueba. Por tanto, la solicitud, reitero, es que no se imponga ningún tipo de medida de aseguramiento. Esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Entonces, conforme la solicitud de intervención del imputado en el ejercicio de la defensa material, se le concederá la palabra al señor Carlos Eduardo Caicedo, señalando que, como quiera que
Su defensor habló algo así como 4 horas 15 minutos. Tiene 30 minutos como máximo para dirigirse a audiencia. ¿Aló? Señor defensor, ¿tiene algún problema de sonido el señor Caicedo? Ya verificó, señor magistrado, voy a llamar. Muy buenas tardes, señoría. Sí, ¿me está escuchando? Digo, muy buenas tardes, señoría. ¿Se me escucha? Más o menos. Acérquese más al micrófono. Seguramente está muy lejos. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señoría. Yo estoy aquí y escucho. No se le... El sonido está entrecortado, señor gobernador. Acérquese más al micrófono o mejore los elementos técnicos para un mejor audio. Ay, muchachos. Muy buenas tardes, señor. ¿Me escuchan? Paralizado Lo que pasa es que tiene dos conexiones. Señor gobernador, debería desconectarse de las dos y conectarse solo por una, porque el audio y el video está generando mucha interferencia. ¿Será que me escuchan aquí, señoría? Aquí tampoco me escuchan. Sí, se le escucha mejor, sí. Bueno, le agradezco mucho la oportunidad, señor magistrado. Lo saludo muy cordialmente al defensor, el doctor Balbuena, el fiscal y a todos los presentes. ¿Por qué no se desconecta, señor gobernador, y vuelve y se conecta? Porque es que el audio está muy mal. Incluso podríamos prescindir de El señor defensor, del video solamente se ha con el audio. referido a muchos de los aspectos. Señor magistrado, voy a proceder a llamarlos telefónicamente para que se desconecte y vuelva a intentarlo. para que se conecte. Lo vamos a desconectar para que él se vuelva a conectar y no necesariamente tiene que ser en este caso ya con video así de pronto nos mejora. Bueno. Listo, ya puede volver a intentarse a conectar.
Por favor, conéctese. Proceda, señor Caicedo, por favor. Muy bien. Es que Bueno, usted tiene señoría, dos conexiones, por favor, elimine una. dice el magistrado que por favor elimine una conexión. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, ahora sí me escucha y me ve. Sí. Proceda, Bueno, por favor. perfecto. Avanzo. Muchas gracias, señoría. La Fiscalía pues, ha solicitado decretar una medida de aseguramiento en mi contra, conforme al artículo 308. No está saliendo en pantalla la presentación. ¿En la pantalla están viendo la presentación? Sí. Pero yo aquí no la veo en la pantalla. Sí está saliendo, continúe. Pues, bueno, muy bien. Decía, señoría, que como el tiempo es tan corto, entonces no voy a referirme a la inferencia lógica de autoría y participación a la que ya hizo alusión el doctor Balbuena en ejercicio de la defensa técnica. Y él se refirió también a múltiples aspectos que yo iba a tocar en ejercicio de la defensa material en punto de los fines constitucionales de la medida. Voy a tratar, por supuesto, de aprovechar estos minutos para volver a algunos aspectos que él mencionó, obviamente, desde la perspectiva personal. Y, en segundo lugar, espero que usted me conceda unos minutos para poner de presente evidencias que dan cuenta de mi trabajo a lo largo de todos estos años, pues no es cualquier cosa lo que ha hecho la Fiscalía en mi contra. No solo montar 3 procesos de forma simultánea para intentar de manera escalonada, como cuando se decreta la guerra en un territorio y lanzan primero una bomba y si no producen los efectos que esperan, envían otra y luego otra. Y seguramente en esas 3 producen la devastación que quieren. Ya de entrada, usted se podrá imaginar lo que esto ha significado en mi vida, en la de los míos, y en la gente que no solamente vota por nosotros, sino que nos acompaña en lo personal a lo largo de tantos años. Porque es que no son estos 3 procesos, como lo dijo el abogado, han sido otros tantos, sin número de procesos, 188, y inclusive con privación injusta de la libertad por casi 5 años, curiosamente por la persona que coordina los fiscales actuales, es decir, el señor Gabriel Ramón Jaime Durán, que ahora es coordinador de fiscales. En ese tiempo fue el fiscal que me mandó a la cárcel y después, con fundamento en esto, decidieron condenarme por 8 años y medio y estuve privado de la libertad, casi 5. Pero además ha sido una fiscalía que de forma indolente continuó investigaciones contra todo tipo de evidencia en relación a crímenes cometidos por grupos paramilitares contra miembros de mi propio equipo. Y por supuesto lo que hicieron los actores políticos, porque es que esto tiene una verdadera motivación, no es la praxis solo de los fiscales instruidos por el coordinador de fiscales o el fiscal Barbosa, sino es la instrumentalización de institución tan importante para los colombianos como la Fiscalía a través de actores políticos que han detentado el poder por mucho tiempo en este departamento y nosotros los enfrentamos ganándoles en las urnas. Entonces la consecuencia de esto ha sido declararnos objetivo militar,
objetivo judicial, objetivo político, objetivo mediático. Y en esa nos llevan exactamente los mismos años que nosotros llevamos en el ejercicio de defensa de los intereses populares, de los intereses colectivos y los intereses públicos en este territorio. Y lo único que seguramente los dejará contentos a ellos es asesinarnos o privarnos de la libertad para sacarnos de la escena pública. Y es precisamente por esas mismas razones que nosotros hemos persistido en esta lucha y precisamente nunca hemos huido, nunca hemos dejado de comparecer, utilizando inclusive el mismo juego institucional que nos ha sido muchas veces adverso, pero entendiendo que en una democracia, pues obviamente la clave es la persistencia y buscar que finalmente las instituciones prevalezcan por encima de los intereses perversos y prostéticos. Bueno, entonces decía que me voy a concentrar rápidamente en algunos aspectos, inclusive que ya tocó el defensor, pero desde mi perspectiva. ¿A quién le sirve este proceso? Pues seguramente le sirve a las élites políticas terratenientes de aquí, de este departamento, que han estado históricamente vinculadas con grupos poderosos, no solamente en lo económico, sino en lo militar. No olvidemos que en este departamento casi toda la clase política de su tiempo fue descabezada por vínculos con grupos paramilitares, gobernador, alcaldes, diputados, concejales, congresistas. Y precisamente uno de esos gobernadores fue el que estuvo detrás, en principio, de esa primera privación que tuve por espacio de 5 años, y fue un gobernador que después se confesó era paramilitar. Bien, ahora lo quieren hacer precisamente en esta época en la que ya estamos entrando en una nueva campaña electoral, porque cada que hay campañas electorales, cada 2 años, ocurre esto en Colombia, entonces a nosotros nos exacerban los procesos, nos llaman a distintas diligencias y buscan, obviamente, impedir o bien que lleguemos a un cargo de elección popular o sacarnos de manera anticipada. En esta coyuntura, estos mismos sectores que el pueblo derrotó en las urnas son los que están intentando volver al poder y son los que aceleran estas dinámicas a nivel territorial y de carácter mediático. Expusimos hace pocos días en plato nuestra rendición de cuentas de los resultados tan importantes que llevamos y que precisamente van marcando un proceso de cambio como el que adelantamos en principio en Santa Marta en su tiempo y en la Universidad del Valle. Quiero hacer uso de la palabra. Señor gobernador, escúcheme un momento, por favor. El señor fiscal ha levantado la mano. Brevemente, señor fiscal. Sí, honorable magistrado, a pesar de que usted dio unas directrices muy claras, a pesar de que a la Fiscalía constantemente le llamaron la atención de lo extenso en su argumentación, ya llevamos más de 5 horas aquí en este asunto y ahora el señor Caicedo entra en unos terrenos que no hacen parte del objeto de la audiencia, a pesar de que ha dicho de que va a resumir su argumentación. Por eso le pido que lo combine y lo llame al orden para que por favor se concentre en lo que realmente comprende su defensa material y no entrar a argumentar aspectos que no han sido objeto de debate. Gracias, señor fiscal. Señor gobernador, evidentemente ya lleva 10 minutos de su intervención, recuerde que son 30. Con el debido respeto le señalo que no está haciendo mucho por su defensa con la argumentación que está utilizando, que para nada tiene que ver con los cargos imputados, inferencia razonable ni fines constitucionales de la medida. Ahora bien, recuerde que son 30 minutos. Si los quiere malgastar, pues de todas maneras, dé por sabido que ese es su tiempo. Bueno, señoría, precisamente esa introducción tenía que ver con la forma como la Fiscalía, por ejemplo, escudriña en las redes sociales, en una especie de tribunal moderno de Santa Inquisición en contra de los señores Rafael Martínez y Virna Johnson, para indicar que en el primer caso se puede estar influyendo en su opinión, ¿sí? Y a nuestro juicio esto es más bien por parte de la Fiscalía una abierta participación en política para descalificar subjetivamente las opiniones por ellos expresadas. La abierta animadversión de esta institución pues ha sido expuesta por el fiscal Barbosa en una intervención que hizo arrancando su mandato de fiscal
Y precisamente, aunque nos anunció que nos iba a investigar, el único gobernador que él anunció públicamente que iba a investigar, pues nosotros hemos permanecido en el cargo y hemos acudido a todas las diligencias, inclusive esta por la que inició su investigación en nuestra contra. Ellos mismos tuvieron que archivarlo. No sé si se está viendo ese video, pero ahí el fiscal, y esta presentación yo la aportaré, usted lo podrá ver más en detenimiento, anuncia que obviamente lo va a hacer en contra nuestra en plena pandemia por la compra de mercados. Bien, la Fiscalía indicó que había un libreto por parte, por ejemplo, de Rafael Martínez en relación a sus pronunciamientos. Ya el defensor se refirió a la posición que expuso Rafael Martínez y que en su propia declaración o ampliación de su versión dijo aquí. Y vea usted que ellos expresan su opinión de manera libre y espontánea. Yo, por ejemplo, quisiera que hubieran terminado muy seguramente en el tiempo que le correspondió bien a Rafael Martínez o la alcaldesa Mirna Johnson, los CDI, pero cada uno va en su propio ritmo y estilo, en su personalidad, obras que seguramente se irán a poner al servicio de la comunidad, pero que no porque yo desee que se terminen pronto, pues se hacen solamente por mi simple deseo, a pesar de haber sido el fundador del partido en los que ellos militan. Yo he solicitado el acompañamiento, como lo dijo el defensor, de la Contraloría y de la Procuraduría en distintas etapas de nuestra gestión, y particularmente en materia de contratación. Así lo hicimos, precisamente en el marco de estos procesos, para darle aún mayor transparencia al mismo y mayor tranquilidad pues a la Administración de Justicia, en la que hoy estoy sui judice. La Fiscalía explicó también, engañosamente en la pasada diligencia o audiencia, que había yo suscrito 231 contratos y que 313 fueron suscritos antes del mes de febrero del 2023. Y eso lo hice previendo una eventual suspensión del cargo. Pero cierto, como lo han declarado los responsables del área de contratación, es que el proceso de contratación de este año es muy distinto al año pasado, porque estábamos en plena ley de garantía, y precisamente porque la nómina de funcionamiento de esta entidad territorial es una entidad territorial que posee muchas OPS para funcionar. En los certificados aquí están expuestos en esta presentación y en el documento que nosotros hemos allegado, que muestran que efectivamente la contratación fue afectada por la ley de garantía, y precisamente los responsables de la contratación, que no soy yo, porque esta está delegada desde enero del 2020, pues tienen que acelerar estos procesos, si no nos quedamos sin planta de personal. Bueno, estoy tratando de avanzar rápidamente. Bien, ahora, toda la contratación surte procesos previos, particularmente el plan de compras, que dijo la Fiscalía que no se encontraba en ejecución, no se estaba observando para adelantar ese proceso de contratación. No es cierto, se puede observar en el enlace que aquí nosotros colocamos, este plan de compras que está expuesto en el SECOP, que es una plataforma transaccional, es una plataforma pública. No sé si usted tiene el mismo problema. Es como una especie de interferencia y no le escuchamos adecuadamente lo que está argumentando el señor gobernador. Desde aquí se le escucha perfectamente, pero sí tiene con la doble conexión, se daña mucho el audio, señor gobernador. No entiendo por qué tiene doble conexión todavía, pero aquí sí le estamos escuchando. Continúe.
¿Sí me están escuchando? ¿Cómo? Sí, pero sería bueno que ¿Ah? eliminara una de las dos conexiones para que Sí, mejore. yo invitaría, con respeto, invitaría al señor fiscal que por favor no me interrumpa. Yo fui respetuoso de su intervención. Permítame ejercer en estos escasos minutos que me han permitido, porque está en juego mi Y, libertad, mi derecho a la señor defensa. gobernador, no, yo lo entiendo. Lo que pasa es que en realidad la conectividad está muy mala, pero como le hemos dicho en varias oportunidades, tiene dos conexiones. Una de ellas es absolutamente innecesaria y eso genera interferencia. Bueno, yo continuaré porque la verdad es escaso el tiempo que me han permitido y ya varias intervenciones por interrupciones, como comprenderán, pues lo saca a uno del foco máxime cuando tengo que apretar una exposición en la que trabajé de forma tan dedicada para poder presentarme ante ustedes. Y pues está en juego mi libertad, está en juego la estabilidad institucional de esta entidad. Suplico que me permitan, en estas condiciones tecnológicas limitadas, por favor, y ojalá con un poco más de generosidad en el tiempo, poder expresar esta defensa. Bueno, respecto al peligro que ha alegado la Fiscalía, debo manifestar, de acuerdo a las etapas en las que participé, que no se podrá probar pues que yo he causado daño ninguno a la comunidad, a los niños, a las niñas, porque precisamente lo que hemos estado es trabajando en defensa de sus intereses, de los recursos públicos, que son tan escasos y que precisamente se han aplicado a una sinnúmero de obras públicas que quisiera tener unos minutos para mostrarles y que precisamente son las que han cambiado la vida de miles y son las que permitieron que aún después de privarme injustamente de la libertad, la Fiscalía y luego aquí a nivel territorial la Administración de Justicia, hasta cuando fui absuelto por el Tribunal de Bogotá, salí y fui elegido con la votación más alta en la historia de Santa Marta. Y aún con todas las dificultades que nos impusieron, son 3 procesos que van en línea de cambio en Santa Marta. Y aún con todas las dificultades que nos impusieron, llegamos con la votación más alta de toda la historia a la gobernación del Magdalena. Y esto no es más sino por precisamente mostrar obras y resultados. Por ejemplo, la Fiscalía juntó estos 3 casos que denominó el robo del Magdalena, ¿cierto? Y a mi juicio esto fue perverso porque nos suma al clan Cotes, que fue precisamente las familias, una de las familias tradicionales terratenientes que derrotamos en las urnas. Y este comunicado anunciaba medidas de aseguramiento en mi contra, como las que están pidiendo ahora. Y nosotros pensamos que la Fiscalía entonces iba a imputar en un solo caso. Y resulta que lo abrieron en 3. Y estamos defendiéndonos hoy en este caso y mañana en el otro, y hace unos pocos días en el anterior. Y evidentemente esto pues, genera una afectación no solo personal, sino institucional, y usted podrá entender hasta reputacional, porque muchas personas en el país hoy están, digamos, haciendo seguimiento a lo que pasa frente a nuestra situación. ¿Por qué nos juntaron con los Cotes diciendo que había un desfalco de 76.000 millones? Y aquí, en nuestro caso, dicen que hay un detrimento presunto de 1.600 millones, pero en el caso de ellos ni siquiera piden medida de aseguramiento, y en el nuestro es la insistencia y la persistencia de pedir separarnos del cargo en pleno proceso electoral y a pocos meses de terminar el periodo. La Fiscalía ha dicho que tengo 32 procesos activos. Ya lo dijo el defensor, no son 32, aquí están todas las evidencias de la propia Fiscalía, entregó las copias y las estoy pasando, son realmente 114 certificadas por la Secretaría de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 114 de estas activos 32, 2 en etapa de juicio, ¿cierto? Ante la Corte Suprema sin medida de aseguramiento solicitada, y 3 aquí donde están solicitando medidas de aseguramiento. He tenido, como ya lo dijo el abogado, 188 procesos a lo largo de mi vida pública, desde rector, como alcalde, como gobernador, y aún con todo eso hice una campaña presidencial en representación de una fuerza de izquierda, Fuerza Ciudadana, y aún con todo eso sacamos más de 500.000 de votos, y aún con las acusaciones de crímenes
una cosa miserable en contra nuestra y obviamente la memoria de las personas asesinadas. Y aún todo esto lo hemos enfrentado siempre acudiendo ante la Administración de Justicia, sea que nos dé media hora, una hora para defendernos, sea que nos restrinjan las garantías mínimas, y siempre lo hemos hecho entendiendo que estas son las instituciones que tiene nuestro país y en esta tenemos que dar la lucha y la batalla. Han sido archivadas cerca de 156, ¿sí? Y de esas 32, 23 son simples indagaciones, es decir, los denunciantes nuestros es la misma clase política del Magdalena. Usted va a ver, son congresistas de aquí, usted va a ver, son jefes de los clanes de aquí, usted va a ver, son agentes mediáticos pagos por ellos, son actores que orbitan frente a estos sectores que fueron derrotados, no por mí, por el pueblo que votó de manera libre y espontánea. Y estos procesos poco a poco se van archivando a pesar del desgaste al que somete a la Administración de Justicia y por supuesto el desgaste psicológico al que nos somete, el desgaste físico, el desgaste político y el desgaste institucional. Bueno, entonces podríamos estar hablando al final de una deslealtad procesal aquí, porque es que se pone de presente la cantidad de casos, es para decir, es que este señor es un peligro para la sociedad, y más bien uno podría decir que es que el peligro, por lo menos para mí, ha sido, y para buena parte de los ciudadanos que tenemos que ser sometidos a estos procesos, y luego que inclusive, por ejemplo, somos absueltos, debería estar pagando, si no penas de prisión, por lo menos los daños y perjuicios que me los causó privándome 5 años de la libertad, y ahora está premiado, por ejemplo, como coordinador de fiscales. Esto es una cosa que no tiene, y no se declaran ni mínimamente impedido. Esto no tiene ni siquiera ningún tipo de presentación en cualquier sociedad democrática. ¿A qué servidor público someten a la manera y al escarnio público como he sido yo sometido? Esto es no solamente es vergonzoso, ¿no? He sometido también a mis hijos que han crecido con acusaciones que obviamente afectan su libre desarrollo de la personalidad a lo largo de tantos años. Afortunadamente, mi núcleo familiar me ha apoyado a lo largo de todos estos años, porque la verdad ha sido difícil. Bueno, no comparecencia, y me toca ir realmente mucho más rápido de lo que tenía calculado. Siempre hemos comparecido, pero me parece sorprendente haber escuchado a un fiscal apoyarse en un comunicado de un grupo criminal, la Autodefensa Gaitanista. Tuvimos información, señor magistrado, que yo iba a sufrir un atentado en 48 horas y frente a un grupo que opera en todo el territorio nacional, no hay posibilidad de irse unos días a Bogotá. Con un esquema tan básico de protección como el que yo tenía, llamé al ministro de Defensa, hablé con altos generales de la República y puse esto en conocimiento de todas las autoridades que podía, de manera reservada por la gravedad de estos hechos, y pues aún así el esquema no se fortaleció en estos días. Salimos buscando protección a nuestra vida. La única vez en mi vida que he hecho esto, y fue por 15 días. Inmediatamente el Estado se vio combinado a darnos garantías, y con todas las investigaciones que hicieron en el CERRE, se le dio la orden a la Unidad Nacional de Protección y a la propia policía de incrementar el pie de fuerza para protegernos y las condiciones de garantía. Ya el abogado mencionó los oficios que soportan esto. Pero es increíble que sea la Fiscalía la que ponga en tela de juicio estos hechos sin ni siquiera haberlos investigado. Fue colocado todo tipo de denuncias, ¿cierto? Porque no es solo la Autodefensa Gaitanista, son los Pachencas, muchos de estos grupos ligados a los políticos que nos persiguen. Y sin embargo, pues no hay ningún tipo de acción en concreto. Y lo he hecho no solo como ciudadano o como fundador de un partido progresista o alternativo de izquierda en Colombia, lo he hecho como gobernador, no es cualquier cosa. Y aún así, muchas de estas investigaciones no avanzan. ¿Qué es lo que pretendía, por ejemplo, la Fiscalía? Que entonces se probara la verdad de estos hechos con un atentado, o que yo inclusive hubiese sido asesinado, y entonces de esta manera se hubiese podido decir que yo tenía o teníamos razón. Este nivel de riesgo nuestro está calificado, ahí están los oficios,
como extraordinario. Recientemente hay niveles de riesgos para las personas que tienen este tipo de esquema. Ahí están todos los oficios, este es el más reciente, la policía, donde coloca obviamente su máximo nivel de protección. Y obviamente hay otros servidores como el presidente de la República y otra serie de personas tienen unos esquemas más fortalecidos, pero el nuestro es uno de los más fuertes precisamente en esta región por los riesgos a los que estamos sometidos. No duré más de 15, 17 días, regresé al país a ponerme no solamente frente a cada uno de los casos que me imputan, sino particularmente al frente de la gobernación y asumir mis compromisos y obligaciones. Pero yo quisiera, señor magistrado, presentarle algo muy importante. No existe ningún registro, ninguno, en mi contra, a lo largo de estos 22 años en el que he estado compareciendo al llamado de la justicia con este proceso de persecución, de victimización, como lo quieran llamar. Nunca me han tenido que conducir, y cuando estaba detenido en mi casa, con el IMPEC, ni a ninguna diligencia por no presentarme, por no comparecer, nunca. Entonces, ¿de dónde sacan que yo podría volarme del país, no comparecer, a pesar, vea usted, de tantas veces que he viajado a lo largo de, bien como rector, bien como particular, bien como alcalde, bien como gobernador? Ahí están los años, aporto este análisis, en los años en los que he estado saliendo, días, una semana, una quincena, y retorno después de las vacaciones, de ir a una actividad oficial o ir a algún tipo de evento invitado en mi condición de no solo servidor, sino líder alternativo de este país o de nuestro continente. Y ahí están los países a los que he ido, las veces que he tenido que acudir a algunos con más frecuencia unos que otros. Ya Estados Unidos, por supuesto, no, porque precisamente por los procesos que Néstor Humberto Martínez, al servicio de la política, muy amigo de estos políticos de aquí, pues inició unos procesos, estos dos que están ahora en la Corte Suprema, y que llevaron a que me cancelaran la visa de Estados Unidos por el convenio que tiene la Fiscalía con ese país. Como ven, hay un país, España, por ejemplo, que tiene más frecuencia de entrada. Ahí están las copias de los sellos de cada uno de los países a los que he visitado a lo largo de estos 22 años, en 3 pasaportes. Voy a pasarlo rápido. Y en ninguno me he quedado, ni en ninguno he pedido asilo. ¿De dónde sacan entonces que no comparecería? Que hay que asegurarme para evitar volarme. Es más, yo estoy cursando estudios en este momento en España, en una universidad de ese país, curso estudios de doctorado, y precisamente voy a mis actividades y regreso. Siempre concurro a mi diligencia, sea de forma presencial, sea de manera virtual. Inclusive, en ese caso, que no es cualquiera el que lo tiene encima, estoy seguro que ninguno de las personas que están siguiendo esta audiencia ha estado sometido a una presión de esta magnitud. 3 imputaciones, inclusive 3 acusaciones de crímenes, de gente inclusive de mi propio equipo, y aún así, con todo y ello, siempre acudiendo a todo tipo de diligencia. Bueno, ahí están las certificaciones, las constancias de las veces que o me han decretado las vacaciones, o se me ha otorgado o concedido, o que tengo una comisión especial. Todo esto para probar que, en efecto, tampoco hay un fin constitucional que se pueda aquí salvaguardar, y el de la comparecencia, porque siempre yo he comparecido, siempre he estado sometido, y así lo voy a seguir estando, inclusive desde cuando anunciaron en febrero que me iban a pedir medida de aseguramiento, inclusive del año 2020, cuando el fiscal Barbosa dijo que venía por mí con la ejecución en ese tiempo de mercados, que fueron además los más grandes que se entregaron en medio de la pandemia. Bien, ya mencionamos pues la cantidad de procesos. Ahora, el señor fiscal dijo que precisamente porque yo tengo una opinión crítica a la fiscalía, entonces eso también era un indicio. ¿Quién ha dicho esto? Es decir, buena parte de los colombianos tienen una posición muy crítica, no solo frente al señor Barbosa, Jaime Durán, sino también a la propia fiscalía, a su nivel de efectividad. Yo he vivido
todo el tiempo atropellos de los funcionarios de esta institución, que a mi juicio está instrumentalizada, y lo digo con todo el respeto. Y sin embargo, no he dejado de acudir, ¿cierto?, a las diligencias, ¿cierto? Hay una encuesta, por ejemplo, que salió recientemente de Inbamer, publicada en el año 2022, en febrero, y dice que 2 de cada 3 encuestados tienen una opinión desfavorable del ente acusador, así como la tienen de muchas instituciones, como el Congreso, como distintas instituciones de nuestro país. Y entonces, pues, si alguien hace un cuestionamiento a la Fiscalía, entonces ya es sospechoso, ya es una persona que hay que pedir que sea juzgada. Es decir, de cuando acá un funcionario, operador judicial, con todo el respeto que siempre nos merecen, pues entonces se ha vuelto tan intocable e intachable su conducta que no puede ser cuestionada, mucho más cuando en nuestro caso estamos sintiendo el rigor de su persecución, ¿no? Entonces, aquí la Fiscalía no trae prueba alguna de que se haya presentado alguna de las situaciones descritas, entre otras cosas, en los numerales 2 y 3 del artículo 312. Es decir, es claro que no prueba ninguno de los presupuestos del artículo 312 de la ley 906, nos acredita que existe un real riesgo de no comparecencia, más allá de unas afirmaciones sin fundamento y tendenciosas, pero que confiamos pues sean despatadas desfavorablemente. Ahora, no me voy a referir al juicio estricto de proporcionalidad, porque ya estoy seguro que los minutos son muy limitados. A esto se refirió el abogado, el doctor Balbuena, también al juicio de necesidad, pero sí quisiera decir lo siguiente, señor magistrado, y quisiera que entonces los últimos minutos me permitiera mostrar algunas de estas obras que son necesarias, porque es que se me está cuestionando a mí es por obras públicas que presuntamente dejas de hacer. Y resulta que hay que también decirlo, obras públicas sobre las que yo ya no podría tener incidencia a partir del año 2015, 31 de diciembre del 2015 terminé yo mi alcaldía. Resulta que estas obras fueron contratadas precisamente en ese mismo año. Entonces, muchas seguramente podrían haber terminado en ese año, el año subsiguiente, los años de adición en tiempo, que obviamente la ley misma lo permite. Pero lo cierto es que pasó el gobierno del doctor Martínez y aún avanza el de la doctora Vilma Johnson, por favor, ¿sí? Y pues ellos han venido culminando muchas de las obras que yo he iniciado y otras, en este caso, tiene un reproche la Fiscalía frente a su tardanza. Es un reproche que deberían, con todo el respeto para la Fiscalía y también para la persona ya mencionada, pues hacérsele a ellos, porque es que yo terminé mi mandato el 31 de diciembre del año 2015 y yo debo responder justamente por lo que pasó en ese periodo, pero me tratan de endilgar responsabilidades durante todo el periodo posterior, inclusive buscando que precisamente estas decisiones afecten un mandato que nada tiene que ver que es precisamente el de gobernador. Y traía esta reflexión final antes de esta presentación adicional. Si en gracia de la discusión, suponiendo que los fines constitucionales legítimos fueran ciertos, pues se está ponderando el beneficio de proteger la comunidad, evitando una eventual fuga y protegiendo el proceso, restringiendo mi libertad. Pero ahí estamos viendo que cuando habría fugas, yo precisamente soy el primero en pedir ser llamado a un proceso. Me pongo siempre a disposición con el abogado que he tenido históricamente. Siempre él tiene como esta práctica y yo lo propio. Inclusive, en este caso, cuando se inició, aportamos toda la información que teníamos. Y en el otro caso, precisamente, no representamos ningún peligro para la comunidad porque ni siquiera la función de contratación la tengo yo desde enero del primer año de gobierno en esta gobernación. Y además, inclusive, hemos pedido vigilancia especial de la Procuraduría y la Contraloría. Entonces, sí podría haber, no solamente es una afectación, pues obviamente a mi persona, restringiendo la libertad que está pues protegida, no solamente en las normas colombianas, sino en el bloque de constitucionalidad del sistema interamericano de derechos humanos, pero también se le hace un daño tremendo a la comunidad, porque es que la comunidad votó por mí. Aquí nosotros no compramos el voto, votó por el servidor. Y resulta que el DANE, precisamente en esta semana, sacó un estudio, señor magistrado, muy importante para nosotros.
y que obviamente le hace el seguimiento a esto el DNP. Y es que el Magdalena, así lo encontramos nosotros, en las últimas posiciones de pobreza se ha movido varias posiciones. Es decir, redujimos casi en un 9.4 el índice de pobreza en estos 3 años de trabajo, en el que además el señor Iván Duque, el presidente del país, nos bloqueó. Enviaba un peso del presupuesto nacional para aquí. Reunía alcaldes y les prometía que si no nos daban ninguna facultad para hacer una obra en su municipio, les irían a llover ríos de dinero, que tampoco fue así. Coludió a todos los congresistas de este departamento para que no nos acompañaran en la gestión. Inclusive la asamblea hasta hace poco nos tenía bloqueadas las facultades. Y aún con todas las dificultades, hemos concentrado nuestros recursos en la educación superior, en el agua potable y en las vías. Y es por eso que pasamos de estar en una posición, ¿verdad?, que era la 28 a la 24. Y eso tiene su mérito en un departamento en el que históricamente la élite política que lo gobernaba, estos clanes mafiosos ligados al narcotráfico, por eso muchos fueron extraditados, ligados al paramilitarismo, tenían empobrecido y marginalizado a la población de este departamento. Es decir, la afectación con una suspensión en estos pocos meses que queda el gobierno, y que es precisamente el año en el que hemos juntado recursos, en que hemos planeado, en que hemos elaborado los proyectos, en que hemos buscado las aprobaciones, que no son sencillas, porque una gobernación no tiene usos de suelo, tiene que consultar con los municipios, hay proyectos que tienen que ser aprobados en los ministerios, así no nos den un peso. Es decir, es todo un proceso complejo y empiezan a ejecutarse las obras, y eso es lo que precisamente yo siento y sentimos le preocupa a esta élite mezquina, porque es que esto fue lo que pasó en Santa Marta. Si quisieron sacarme de la alcaldía cuando empezamos también a cuidar los recursos públicos, a ejecutarlos para los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en múltiples obras que por primera vez en la historia la gente conoció en la ciudad. Exactamente fue lo mismo que hice en la Universidad del Magdalena. Son 3 años en el que además ya se empiezan a evidenciar en la estadística nacional el mejoramiento de nuestros indicadores. Les suplico entonces, me dé estos 5 minutos para mostrarles entonces estos proyectos más importantes. Voy a ir a esta presentación. ¿Sí está? ¿Sí se está viendo? Y ya con eso cerraría esta intervención. ¿Ya se ve? Bueno, parece que no se está viendo. Ya, perfecto. Listo. Señor magistrado, entonces en esta línea de tiempo, desde el 97, no lo pasa. Nada. Parece que se bloqueó. ¿Sí? Pero aquí no está pasando. Le suplico que me dé un minuto, que tengo un problema técnico acá. La presentación sí está pasando, señor gobernador. Continúe, que ya le quedan 4 minutos. Hombre, qué desafortunado. Está bloqueado. No, pero está bloqueado, no lo puedo ver. Bueno, vamos a ver si ahora sí se ve. Bueno, señor magistrado, miren, esta fue la universidad a la que yo arribé en el año 97. Usted ve estos salones y su infraestructura muy deteriorada, y a la derecha puede ver los cambios que poco a poco fuimos avanzando en su infraestructura, en los laboratorios, en su biblioteca, ¿no?, en sus áreas de bienestar, en los edificios de aulas, en el ambiente y en el campus universitario. Mejoramos las finanzas,
empezamos a hacer epicentro de centros culturales en la ciudad, a construir museos, a desarrollar programas de becas, de equidad, de alimentación, que fue novedoso para esa época, entregar bicicletas, a pasar a una cobertura de 2.000 a 10.000, ¿cierto? A sanear los pasivos, a crear carreras como medicina, enfermería, odontología, psicología, derecho, electrónica, convertir esto en una verdadera referente académico de la región para que pudieran estudiar los más vulnerables, a crear maestrías, a vincularlo a las redes de doctorado. Una carrera se sacaba ya en 9 años, pasamos a tener una media de 4.5, porque obviamente por la falta de recursos, la conflictividad, todo se paralizaba. Empezamos a pensar en el territorio, hicimos un plan denominado 2025, que después se denominó 500 años. Y sufrí el acoso y la persecución del gobernador paramilitar, que en ese tiempo quiso meterle mano a la universidad, me hizo todo tipo de montaje con la Contraloría Seccional, con la Fiscalía Seccional, me sacaron de la universidad y estuve detenido por casi 5 años. El pueblo se movilizó, se indignó y esperó pacientemente que pudiéramos ser restablecidos en la sociedad. Me absolvieron y llegamos entonces a la alcaldía con la votación más alta en la historia por un movimiento ciudadano. Empezamos a soñar una nueva Santa Marta, empezamos a cambiar la ciudad, empezamos a sacarla de la ley de quiebras, que así estaba, a recuperar nuestras finanzas que estaban privatizadas, los servicios públicos, ¿no? Los recaudos del mercado público, que era el epicentro inclusive también de la estructura del crimen organizado, a dignificar a los trabajadores del mercado. Y el contralor de esa época, aupado por los políticos de aquí del territorio, quiso entonces suspenderme del cargo. Poco a poco pudimos resistir. Aquí está el mercado público que encontramos y cómo poco a poco lo fuimos dignificando. Cada una de estas obras fue validando. Logramos la policía metropolitana, mejoramos la seguridad, disminuimos el índice de criminalidad, logramos empezar a solucionar los problemas de agua, hicimos una ciudadela, Ciudad de Equidad con 4.000 casas, empezamos a hacer equipamientos, uno de ellos en cuestión aquí, diseñamos centros de salud, una red hermosa de parques para el esparcimiento de niños, niñas y de todos los adultos. Ahí usted podrá ver imágenes, son recursos públicos que antes aquí se robaba, son recursos públicos que el pueblo no disfrutaba, y precisamente estos eran los que financiaban las campañas de todos estos políticos, que son los que agencian este proceso de persecución territorial. Ahí está pues el número de proyectos, ¿no? Y estos sectores siempre a buscar pues detenernos. Aquí está pues, se entrega esta biblioteca, se entregan equipamientos sociales, colegios, como los que usted está pudiendo observar, obras que yo inauguré, obras que quedaron en proceso de ejecución, plan que se fue ejecutando en cerca de 3 periodos. Declaramos el territorio libre de analfabetismo, alfabetizando por miles, lo que estamos haciendo en el departamento. Empezamos a crear un proceso de sentido de pertenencia a nivel educativo, a dotar de miles de tabletas, de mejorar los colegios, a mejorar el programa de alimentación, a iniciar un proceso de creación de una universidad distrital, a iniciar, ahí están los equipamientos estos, como el CDI, a legalizar barrios, a pavimentar calles con mi calle, a buscar mejorar los sistemas de vías, de puentes, de movilidad, a ganarnos juegos internacionales como los bolivarianos, que permitieron construir infraestructura deportiva tan necesaria. Se construyeron 15 escenarios, aquí usted está viendo varios de ellos. Este es el Coliseo del Aire, que ha estado también cuestionado por esta fiscalía y que está al servicio de la comunidad. Bueno, complejos de raquetas, patinódromos, centros acuáticos, estadios de todo tipo, que han permitido que Santa Marta, que era una ciudad que obviamente no tenía la mejor reputación en el sistema deportivo colombiano y olímpico suramericano, ahora sea sede de los suramericanos de Mar y Playa, de los centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa, de los bolivarianos, bueno, de cualquier cantidad de torneos. Llevamos la oferta a la comunidad, como estas oficinas móviles, las ferias de la equidad, que se ganó un premio nacional de alta gerencia, que damos un sistema de participación popular, que se ha ganado también el premio de la ley de participación, las escuelas del deporte, escuelas de música para incluir a niños y niñas. Se hace una nueva terminal aérea por gestión nuestra. Aquí se incrementa el turismo, que es un gran generador de empleo. Bueno, y el cambio continuó. No obstante eso, pues continúan acusándome de un proceso judicial y otro, con las acusaciones ruines y canallas de crímenes. Aún así, planteamos una candidatura presidencial en una consulta que se hizo en el 2018, que participó el presidente actual, Gustavo Petro, y quien les habla, y luego de eso volvimos al territorio, y en medio de eso me lanzaron una inhabilidad
por 12 años por Procuraduría, ya sí tuve que hacer mi campaña y con todo tipo de acusaciones, mientras los políticos, en este caso los cotes, pues tenían todas las garantías y una fiscalía que en ese tiempo, señor Martínez Neira, tenía mucha cercanía con Vargas Lleras, pues amigo político de estos sectores, de su misma afiliación política, pues nos montaban más procesos y le creaban garantías a ellos para que continuaran en la práctica política. Bueno, usted ve, se buscó crear una empresa de servicios públicos para mejorar las condiciones del acceso a los servicios en una ciudad donde el agua ha sido uno de los problemas más complejos por la privatización que esto tuvo durante 28 años. Y bueno, ahora se están haciendo obras que dejamos planificadas, como la carrera quinta, por ejemplo, que yo inicié este proceso, luego el alcalde Martínez y ahora la alcaldesa Jones. En un tiempo la Fiscalía me prohibió por unos meses salir del país, a eso nos sometimos, luego eso lo revocaron. También están todos los equipamientos que continuamos construyendo, de centros de salud, se organizaron todos estos eventos deportivos, se empezó a mejorar el equipamiento de salud, equipamiento social, bueno, aquí usted podrá ver, y en medio de esto aquí está hasta un fiscal seccional, el fiscal Vicente Guzmán, fue destituido por participación en política, por estar haciéndole campaña precisamente a los cotes en contra nuestra, y este era el que coordinaba todas nuestras investigaciones aquí en el departamento, de manera que cuando venimos a esto, no estamos hablando de un asunto exógeno a la Fiscalía, sino que nosotros hemos vivido y que un hecho, pues además notorio, ¿no? Este era el director seccional de Fiscalía y se probó que estaba participando en política en contra nuestra y lo pudimos demostrar y fue destituido. Y aquí, mire, camillones, plazas, equipamientos sociales que obviamente esta ciudad antes no tenía nuevas avenidas, etcétera, y esto es con los recursos de la entidad, porque la nación ha sido bastante mezquina con esta entidad territorial, generosa con Bogotá, generosa con Medellín, nos parece muy bien, pero ¿por qué no acordarse de esta ciudad donde vienen a pasar tantos y tantos colombianos sus mejores días de vacaciones? Pero mira, aquí hay evidencia, se logró rescatar ese teatro que también empezamos a recuperarlo nosotros y finalmente años después se terminó esta obra. Ahora se están haciendo más equipamientos por la alcaldesa actual, sanitarios, más eventos, etc. Y rápidamente cierro ya y vea usted todo lo que estamos haciendo en el departamento y por eso estos indicadores se han movido tan positivamente. Estamos alfabetizando 30.000 personas, entregamos bicicletas a los niños, hemos mejorado el PAE, que ha tenido también un saboteo de estos propios sectores aquí, pero ha sido más recursos, a ver si llegamos a una cobertura del 100%, procesos de formación docente, de fortalecer las escuelas de cultura, los programas de lectura, la dotación de los colegios con cerca de 40.000 pupitres, ahora un proyecto recientemente que se aprobó para 19.000 computadores, todo esto va a tributar en la calidad de los niños, mejorando la infraestructura de 70 colegios, y en medio de eso se descubre el hackeo de la Fiscalía y la priorización de nuestros casos. Ahí está también, eso queda la presentación, el diseño de nuevos colegios, 7 colegios, estos son los renders de una licitación que ya está en curso, y eso es lo que les preocupa a todos estos sectores, que estas obras terminen por hacerse, y entonces, como cambiamos la universidad, cambiamos la ciudad, empiece un cambio sostenido en el departamento. Estos colegios no existían sus diseños, nos tocó elaborarlo, no existían sus recursos, nos tocó gestionarlo, pero también hemos terminado elefantes blancos que encontramos en el camino de administraciones anteriores de 8 y 9 años. Como usted puede ver ahí, todas estas fotos son de obras inconclusas que hemos terminado con recursos nuestros. Hemos entregado 8.000 becas a jóvenes que estaban 8.600 excluidos de la educación superior en todos los municipios porque allá no había ni sede universitaria, por más de 70.000 millones, y ahora les vamos a entregar 8.000 computadores para que puedan estudiar, y hemos diseñado sedes universitarias en el Banco, en el sur, en Plato, en el centro, territorios que se lo ha ido tomando también la criminalidad organizada con este clan del Golfo, el microtráfico y demás, y la única barrera de contención es llevar programas sociales, programas educativos a la juventud para que tengan esperanza. Esta sede universitaria vale una media de 40.000 millones de pesos, incluyendo interventoría, y es lo que va a permitir que miles estudien en el sur, en el Banco, en el centro, en Plato, o en el norte, en Ciénaga. Todo esto son procesos de proyectos diseñados, planificados y financiados en nuestra administración. Ahí están. Pero también otro tipo de programas, ya voy terminando, gobernador, ya voy terminando. Discúlpeme, ya va a terminar porque es que la verdad no está utilizando el tiempo para su defensa material, sino para un discurso político.
es que la defensa material, señor magistrado, precisamente se refiere al mismo aspecto que por último le comenté, es decir, la afectación que tiene no solo este servidor de cumplir este plan de desarrollo, sino la afectación en el sentido de la proporción de la medida, el daño que se le hace a la comunidad, porque precisamente son todas estas obras, son todos estos proyectos de hospitales, de puestos de salud, de colegios, de sedes universitarias, de vías terciarias, de programas sociales, que precisamente favorecen la comunidad y que permiten precisamente que el pueblo tenga mejores condiciones en materia productiva y en materia social, porque lo que se ha cuestionado es precisamente nuestra capacidad de hacer obras públicas, de planearlas, de entregarlas, y lo que estoy mostrando yo aquí es precisamente que a pesar de la persecución de la cantidad de casos infundados que ha puesto la oposición política en contra nuestra a través del órgano persecutor de la Fiscalía 188 o 114 en sede de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía delegada, perdón, ante la Corte, pues nosotros nos hemos consagrado a la ejecución de todos estos programas y proyectos, por ejemplo, como usted está viendo allí, de agua potable y demás. Termine, por favor, señor gobernador. Diciéndole que el señor magistrado, pues, la Fiscalía, por ejemplo, hubiera podido, en ejercicio también del principio de unidad procesal y también de garantía del debido proceso, hubiera podido unificar estos procesos como los unificó para comunicarlos. Y esto no es un asunto político, porque el comunicado que expidió el 13 de febrero... Señor magistrado, qué pena, es que hubo un problema. ¿Qué? Señor magistrado. Sí, doctora. Sí, es que el doctor Andrés tuvo un problema de conexión y ya va a retornar. Qué pena con ustedes para que él pueda escuchar al doctor Caicedo. Sí, ya voy además ya voy cerrando. Continúe, señor gobernador, por favor, cierre su intervención. La verdad, utilícelo para su defensa material, no para otros menesteres. Hemos sido absolutamente generosos, redundando en garantías, pero de todas maneras no se vaya para otro lado porque para el proceso no es ningún beneficio. Usted lo entenderá así de esa forma. Continúe, por favor. Sí, su señoría. ¿Ya se conectó el señor fiscal? Sí. Termine, pues, por favor. Sí, señor. Bueno, señoría, decía que bueno, pues No tiene audio, señor gobernador. Esperemos un momento, además, que se conecte nuevamente el fiscal. Por favor, cierre su intervención porque ya lleva 1 hora de discurso y la verdad no ha hecho nada por su defensa material. Señor defensor, por favor, comuníquese con el señor gobernador porque no le estamos escuchando y que por favor cierre su intervención. Sí, señor magistrado, ya lo llamo.
acudir a la fiscalía. Lo puede decir la fiscalía, que jamás nos ha conducido a ningún proceso, de manera que jamás hemos obstruido la justicia, ni lo haremos. Hemos no solo comparecido, sino entregado medios de prueba que han ayudado a esclarecer el sinnúmero de procesos que han estructurado en contra nuestra. En segundo lugar, para el propósito de la fiscalía. No se le está escuchando, señor gobernador, por favor. Señor defensor, comuníquese con el gobernador porque la comunicación está muy mala. Volvemos al inicio. Que se desconecte. Nos convertimos en un peligro para la comunidad por suscribir contratos que, entre otras cosas, es parte del quehacer de los que ya han dicho, no tengo injerencia sobre ellos para adelantar los procesos de selección de los países. De suerte esa delegación. ¿Otra vez? ¿No me escuchan? Pero muchachos, yo creo que me hubiera conectado mejor desde mi casa, ha sido tan traumático. Creo que a la próxima diligencia no. Ya se le está escuchando, doctor Caicedo. Porque no, es que esto ha sido. Cierre, por favor, su intervención, Bueno, doctor. de otra forma me queda la lección que. Los fiscales auxiliares están conectados, los fiscales de apoyo. Continúe, por favor, y cierre. Bueno, perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces le decía, señoría, que precisamente en punto de la obstrucción de la justicia no hay ningún fundamento, no se logra demostrar en concreto cómo puedo obstruirla, inclusive en la afectación de recaudo probatorio, cuando no solamente salí hace 7 años de esta alcaldía, sino que además el conjunto de pruebas lo ha asegurado la propia fiscalía, y por mi parte ya hemos dicho que es mi práctica y la práctica de nuestra defensa técnica colocarnos siempre a disposición, y que la prueba de todo es que no solamente en estos 3 procesos que vienen desde febrero, en el que fui torturado por más de 20 años con acusaciones de crímenes por estos mismos sectores que son los que lo habían cometido, los sectores parapolíticos, o en 188 procesos, o cuando fui detenido justamente por el pago de cesantías a 48 profesores de planta de la Universidad Magdalena, porque ese fue el delito. Señor gobernador, por favor termine, ya está repitiendo nuevamente, se ha vuelto circular, termine su intervención, por favor. Por el Tribunal Administrativo del departamento, y cuando esto llegó al Tribunal Superior, ya dijeron. Doctor Vicente Balbuena, por favor, dígale al señor gobernador que ya se ha vuelto repetitivo por completo. Ya en un minuto le cierro la intervención. Entonces era absurdo que hubiese sido hemos construido en lo absoluto la administración de justicia. Pues aquí estamos, puesto estos 13 casos despachar negativamente. Si decía, señorita, despachar negativamente la solicitud de medida de aseguramiento en fines constitucionales, estaré aquí siempre dispuesto al sometimiento a la administración de todas las garantías para que en estos pocos meses que faltan, pues podamos terminar con éxito y al mismo tiempo cumplir con mi obligación de atender este proceso y comparecer a todas las situaciones a que haya lugar. Muchas gracias a usted por estos minutos y bueno, y a todos los participantes. Bien.
Gracias, señor gobernador. Bueno, se ha terminado la intervención de los sujetos procesales, la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía y la intervención de la defensa técnica, así como el señor gobernador en su defensa material. No obstante los requerimientos, pues repitió de alguna u otra manera lo dicho por su defensa durante casi 4 horas. Sin embargo, redundamos en garantías para con el imputado. Ahora lo procedente es tomar la decisión judicial sobre la solicitud integrada por la Fiscalía General de la Nación, habida cuenta del voluminoso material documental, para realizar un análisis concreto frente a las argumentaciones realizadas por la Fiscalía y la defensa, y toda vez que la agenda del despacho se ha visto congestionada en estos días, más aún por esta diligencia, la decisión se tomará, tenemos para ello, de acuerdo con la agenda del despacho, la tarde del martes 6 de junio o la mañana del miércoles 7 de junio. Señor fiscal. Honorable magistrado, es que no estoy escuchando, hay un problema en la conexión. No le he escuchado nada de lo que ha dicho. Solo le escuché ¿Y sus auxiliares sí han escuchado? Doctora Jessica, ¿sí me escuchó? Sí, señor magistrado, es que casi no le escuchamos entrecortado la fecha que nos señaló. Decíamos que tenemos, de acuerdo con la agenda del despacho, la tarde del martes 6 de junio o la mañana del miércoles 7. Preguntaba si en esas 2 fechas hay disponibilidad por parte de la Fiscalía. Igualmente, señor defensor, para usted también esa pregunta. Señor magistrado, por nuestra parte no hay problema. ¿Cualquiera de los 2 días? Señor Sí, magistrado, Honorable magistrado, tenemos fijada audiencia con la Corte Suprema. con el Audiencia de micrófono cerrado, jefe. juzgamiento en contra de exgobernadora de Putumayo. ¿Para cuándo? Tenemos toda la semana desde el 6 al 9 de junio. Del 6 al 9. ¿Verdad? ¿Qué? Voy a tocar conectarme por acá. No, marica. Lo que pasa es que Honorable ya magistrado. Sí, dígame. No le escucho, no escuchan. ¿Sí me escucha, honorable magistrado? Sí, yo le escucho, doctor. Él lo escucha, que hable, que lo están escuchando, que hable. Bien, honorable magistrado, para la Fiscalía entonces no habrá problema en esa fecha que usted ha fijado, 6 y 7 de junio. Bueno, entonces como la defensa tampoco tiene inconveniente, proferiremos la decisión el día martes 6 de junio a partir de las 2:30 de la tarde. Quedan notificados por estados martes 6 de junio a partir de las 2:30 de la tarde. Dígame. Me dice el doctor Caicedo por teléfono que no se pudo conectar, que en esas fechas al parecer tiene dificultad precisamente porque, como comentó, se encuentra cursando un doctorado y parece que no va a estar. Entonces, no sé si es posible. Pero para efectos de la decisión, la verdad no hace falta que él se conecte. ¿No le parece, doctor? Es solo para proferir la decisión. Pues si tiene en algún momento que intervenir, pues no sé, señor magistrado, pues eso es lo que me acaba de comunicar. No sé, doctor Caicedo, ¿se puede comunicar y explicar el tema, activar su micrófono? ¿Para cuándo dice él que no puede? ¿Para el 6 o para el 7? Señoría, gracias. Como usted comprenderá, eso es un doctorado en el que
semestre nos citan por varios días. Tiene uno que concentrarse allí. Entonces, precisamente, son cerca de 9 días. No se le... ¿Por qué no nos traduce, señor defensor? Porque es que la conexión está muy mala, Pues yo precisamente utilizo en este momento, no le estamos acumuladas, entendiendo nada al señor una licencia gobernador. no remunerada para solicitar al Ministerio del Interior que conceda Señor gobernador, del día 6 y 7, ¿cuál tiene usted disponible para que profiramos la decisión? Señoría, ¿me escucha? Sí, por favor. Ah, bueno, muy gentil. No, señoría, usted me dispensa el calendario y lo puedo enviar a la secretaría del tribunal o a su despacho. El calendario para el que estoy citado es desde el 1 hasta el 9. Como eso es en Europa, pues tiene uno que irse un día antes y dura uno viajando también un día, más o menos. Esta es la dificultad. Yo tengo que hacer uso de vacaciones o uso de una licencia no remunerada con los consabidos permisos, obviamente, pero pues si su señoría no tiene otra fecha, yo tendría que solicitar que se me cancelara mi participación este semestre, porque obviamente tampoco quiero que se entienda como una dilación en lo absoluto, pero tengo esa dificultad, si puede ser considerada o bien para los días anteriores o 3, 4 días después, mejor dicho, hacia el 11. ¿Cuánto se va usted, señor gobernador? Breve. Señoría, si pues en condiciones de normalidad yo tendría que estar el 1 del mes de junio allí. ¿Y cuándo regresa? El 11 ya estaría aquí disponible. Entonces el miércoles 14 a las 8:30 de la mañana, ¿le parece bien, señor fiscal? Para que no le demos más largas a este asunto. Miércoles 14 de junio a las 8:30 de la mañana, señor gobernador. Señor fiscal, miércoles 14 de junio, 8:30. Magistrado, nosotros no tenemos ningún problema con la fecha inicial ni con la segunda que he estipulado, pero recuerdo que ya llevamos 4 meses con esta audiencia y se está próximo a vencerse el término de presentación del escrito de acusación, que debemos hacerlo. La asistencia del señor Caicedo no es imprescindible o no es necesario, para que usted pueda dar su decisión, en tanto su defensor va a estar presente y ejercerá los mecanismos de ley pertinente en punto de la controversia. Por eso solicitamos que reconsidere y tenga las fechas del 6 y 7 de junio. Señor defensor del señor gobernador, efectivamente, para proferir la decisión no hace falta la presencia del señor gobernador, y mucho menos si pretende intervenir, porque ya como vimos hoy, pues simplemente repite sus argumentaciones. ¿Considera usted que sea absolutamente necesario que el señor gobernador esté presente? Señor gobernador, igualmente, con esta observación, sí se requiere absolutamente su presencia. Bueno, señoría, si usted así lo dispone, pues entonces estaremos representados a través de la defensa, que muy seguramente expondrá, como usted bien lo dice, nuestros argumentos, porque estamos sintonizados en lo que hay que decir. Solo que lo que me corresponde a mí, pues a veces es asumido como el contexto que está necesario, como argumentación política, pero no lo es, máxime cuando nosotros sentimos que este es un proceso, no el que lleva usted, sino el que lleva la Fiscalía, que tiene finalidad política. Muchas gracias, me siento recogido entonces en nuestra defensa
sí es menester intervenir en esa oportunidad. Señor defensor, entonces 6 de junio, como inicialmente habíamos considerado 2:30 de la tarde. ¿Alguna observación, señor defensor? 6 de junio a las 2:30, no hay ningún problema, señor magistrado. Muy bien, entonces, señores, quedan notificados por estados. Se proferirá la decisión el martes 6 de junio a partir de las 2:30 de la tarde. Siendo las 4:30, damos por terminada la sesión. Buena tarde para todos. Muchas gracias, señor magistrado. Hasta luego a todos. Muchas gracias, señor magistrado. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal,
y su mamá Marleni Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.